Un enfoque cristiano a la filosofía. Repudios al conocimiento. Número 1. Agnosticismo. El término agnosticismo se usó primero en una obra de Thomas Huxley en 1869. Huxley lo usó en relación con la existencia del objeto religioso o Dios. Él no asumió una posición afirmativa ni negativa, simplemente dijo que nuestro juicio debe mantenerse en suspenso en este punto. Carecemos de suficientes evidencias para llegar a la conclusión de si Dios existe o no, según Huxley y otros agnósticos. Aunque el término se usó primeramente en el sentido religioso, su aplicación se ha ampliado y extendido a otras áreas de la experiencia. Agnóstico es el que pone en duda la capacidad del hombre para conocer, pero que deja entreabierta la puerta ante la posibilidad de evidencias futuras. Número 2. Escepticismo. El escepticismo lleva la postura negativa un paso más adelante del agnosticismo, negando la posibilidad del conocimiento humano. La verdad, en un sentido objetivo, está fuera del alcance del hombre. El caso del escéptico contra el racionalismo y el empirismo será considerado brevemente. Un sistema racionalista de pensamiento se funda en axiomas o supuestos que no están sujetos a la demostración lógica. Todos los sistemas racionalistas se basan en ciertos postulados. Aun si los procesos deductivos del racionalista se admiten como válidos, no es posible afirmar que las conclusiones alcanzadas sean ciertas porque el racionalista no puede establecer la verdad de sus postulados. La respuesta del racionalista a la interrogante del conocimiento no es mejor que los supuestos sobre los cuales se funda. Es imposible alcanzar la verdad mediante el argumento deductivo, dice el escéptico. Veamos ahora el problema de la inducción. La verdad científica, que tiene siempre cierto grado de probabilidad, se obtiene por medio de las conclusiones inductivas a que se llega partiendo de los datos proporcionados por los sentidos. Agreguemos que el escéptico está presto a decir que se ha descubierto que no siempre se puede confiar en los sentidos, ver el capítulo anterior. Las siguientes preguntas pueden formularse: ¿no serán siempre engañosos los sentidos? ¿Cómo puede uno estar seguro de que no está siendo engañado en asuntos en que cree que los sentidos no le fallan? El escéptico contesta que tal seguridad no es posible, de modo que no se puede alcanzar ninguna verdad objetiva por este medio tampoco. Es imposible conocer, según el escéptico. Probablemente nadie ha contribuido más a esta postura que Hume. Su análisis de la causalidad es pertinente en este punto. Él sostiene que no puede demostrarse que haya ninguna relación necesaria en lo que nosotros decimos tener conexión causal. Es la constante repetición de la experiencia la que nos deja la impresión de causa y efecto. Los eventos pueden parecer asociados, pero no se puede demostrar que tengan relación causal. El hábito o la costumbre, dice, quizás expliquen ese sentimiento de que todo lo que principia debe tener una causa, y de que todas las causas similares producen similares efectos. Hume llevó su escepticismo a los campos de la ética y de la religión tanto como al de la ciencia. Siendo que no hay, lógicamente, argumentos ciertos para las proposiciones morales y religiosas, los principios de la ética y de la religión deben entenderse como hábitos mentales y costumbres sociales. A pesar de las importantes preguntas planteadas por el escepticismo, la respuesta dada a las mismas parece no ser concluyente. En un sentido, el escepticismo se refuta a sí mismo. El escéptico, por lo menos, pretende saber que los postulados del racionalista son indemostrables y que los sentidos no son en manera alguna fidedignos. También parece saber que el escepticismo es verdadero, un hecho que difícilmente puede determinarse aparte de alguna referencia objetiva. Sin embargo, la refutación lógica de esta clase de escepticismo en nada contribuye a suministrar una respuesta afirmativa al problema del conocimiento. ¿Es, pues, posible el conocimiento? Esta es la pregunta crucial a que debe responderse. Parece que si se principia con los supuestos del escéptico, o de otros a que más tarde nos referiremos, la respuesta negativa es inevitable. A menos que se admita la existencia de una categoría básica, es posible que toda la ciencia misma vaya a morir al escepticismo. David Hume, después de hacer un análisis de la experiencia, descartó la posibilidad de resolver el problema y volvió su atención hacia otras investigaciones, con lo cual parece haber sido inconsistente con su propio escepticismo. Después de leer las obras de Hume, Manuel Kant se vio obligado a admitir el fracaso del racionalismo. Y no fue sino hasta entonces que principió una reconstrucción positiva para encontrarle solución al problema del conocimiento. La base de la posibilidad de conocer descansa sobre la creencia en la racionalidad de la mente humana. Aparte de la creencia en la racionalidad, el conocimiento es imposible.
A menos que se admita la capacidad organizadora de la mente, el conocimiento es imposible. Los datos organizados por la razón son los datos de la experiencia humana. No obstante que el escéptico rechaza toda posibilidad de confianza en la experiencia, su respuesta no es final. El hombre no es engañado solamente por los sentidos, sino que en casi todos los casos él sabe que está siendo engañado. La razón le sirve para compensar el posible engaño, para interpretar correctamente los datos proporcionados por los sentidos, y es así como puede conocer. La aceptación por la fe de todo aquello que jamás puede demostrarse por ningún sistema lógico es el postulado necesario de todo conocimiento. Si el escéptico se niega a aceptar esto como solución, uno puede señalar el innegable progreso de la ciencia como la más práctica, si no lógica, respuesta al escepticismo. Número 3. Positivismo. El positivismo principió de una manera formal con el pensamiento de un filósofo francés, Auguste Comte. Comte sostuvo que había 3 estadios o niveles en la historia del pensamiento humano. El primero es el nivel teológico, en que todos los eventos se explican mediante la existencia de espíritus y dioses. El segundo es el nivel metafísico, en el cual las esencias y substancias abstractas son los principios básicos de toda explicación. El tercero es el nivel positivo, en el cual una ley científica derivada de la observación y la inducción explica todos los hechos. Comte limitó todo el conocimiento a lo que podría derivarse por la vía de los sentidos. La experiencia no garantiza en manera alguna ningún supuesto metafísico, o como algunos positivistas modernos gustan decirlo, todo conocimiento es de los sentidos, todo lo demás no tiene sentido. Al positivismo puede llamársele escepticismo en relación con el conocimiento metafísico o conocimiento que no se origina en los sentidos. Debe añadirse que los positivistas admiten el valor y validez de los conceptos matemáticos, aunque estos no se derivan de los sentidos. Hay un fuerte movimiento contemporáneo conocido como positivismo lógico. Esta escuela sostiene que la labor de la filosofía es el análisis lógico del lenguaje. Se pretende que los metafísicos han estado confundiendo 2 distintas maneras de entender las proposiciones o declaraciones, la material y la formal. Una declaración es materialmente cierta, si la misma afirma un hecho observable. Es verdadera si el hecho puede observarse, falsa si nunca se observa. Una declaración es formal, ni verdadera ni falsa, cuando no afirma nada acerca de ningún hecho. Las declaraciones metafísicas tienen significación formal pero no así material, porque son inverificables. Por supuesto que los mismos positivistas deciden que frases carecen de significado y cuáles están expuestas a la verificación, la que siempre se limita a la experiencia sensoria. Muchas objeciones se le han hecho al positivismo. La teoría del conocimiento adoptada por él mismo es inadecuada, porque la manera positivista de entender la mente es inadecuada. Considera al conocimiento como la respuesta de un organismo a los estímulos procedentes del exterior. El conocimiento no es creación de la mente porque ésta es pasiva. Los positivistas parecen olvidar al yo que selecciona, clasifica y evalúa los datos que le llegan a través de los sentidos. La psicología conductista sobre la cual se estructura el positivismo será objeto de estudio en otro capítulo, por lo que no necesitamos seguir hablando más de esto aquí. Los positivistas olvidan también que la vida mental sobrepasa a las sensaciones. Kant y otros han demostrado que las sensaciones por sí solas no pueden reconstruir el mundo de la ciencia, que es tan importante para el positivismo. Se requiere la actividad de pensar para reconstruir ese mundo de sensaciones que la mente recibe del exterior. Las limitaciones de los sentidos han sido reconocidas por muchos de los mismos empiristas. Guillermo James se sintió compelido a admitir la intuición mística como medio de conocer, para suplementar la experiencia sensoria. Necesitamos esta ventana, dijo, a través de la cual la mente mira hacia un mundo más amplio. Los idealistas también hacen fuertes objeciones a las pretensiones del positivismo. Y tienen que hacerlo para poder subsistir, ya que el positivismo suprime el concepto de la experiencia en su sentido más amplio, sobre el cual los idealistas cimientan su sistema. Bridgman alega que los positivistas, para ser consecuentes, deben abrazar el solipsismo, postura que afirma que nada existe, o que de nada puede afirmarse lógicamente que exista, excepto el conocedor y sus sensaciones. Si los positivistas se limitan a la información inmediata de los sentidos, no pueden en manera alguna afirmar la existencia de las cosas o de otras personas. Porque hablar de otras personas, sería hablar de algo que está más allá de cuanto pueden informarnos los sentidos. Sin embargo, dice, los positivistas admiten la existencia de otros egos, y de esa manera resultan inconsecuentes.
Como alternativa del suicidio intelectual, no les queda más que admitir el conocimiento de personas y cosas de ayer y del año pasado, y admitir que la razón es fidedigna. El positivismo se ve también atrapado en el dilema lógico de hacer evidentes sus criterios a otros. La proposición, todo conocimiento es experiencia sensorial, no puede en manera alguna ser demostrada por la lógica positivista. Un experimento positivista para demostrar la verdad de esta afirmación es, a todas luces, imposible. Número 4. Fenomenalismo. El fenomenalismo se encuentra en el pensamiento de Berkeley y Hume, y también en el de Manuel Kant, uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos. No nos ocuparemos de Kant extensamente aquí, pero sí lo necesario para descubrir su fenomenalismo. En su crítica de la razón pura, Kant se esfuerza por mostrar, entre otras cosas, que el conocimiento es posible pero que debe limitarse a los objetos de la experiencia sensoria o fenómenos. Más aún, sostiene que el conocer es relativo al conocedor. Todo lo que podemos llegar a conocer son los objetos tal como se nos representan, siendo imposible conocer la cosa en sí, Din an sich. En otras palabras, debemos decir que el conocimiento se limita a las apariencias o fenómenos, quedando nosotros para siempre escépticos en lo que al orden metafísico se refiere. Si bien es cierto que Kant trata en otra obra, La crítica de la razón práctica, de hacer lugar para la metafísica, sigue sosteniendo que conocemos solamente fenómenos, de ahí que su punto de vista reciba el nombre de fenomenalismo. La teoría de Kant sobre el conocimiento preparó el camino para el positivismo de Comte, en el cual se rechaza totalmente la existencia del orden metafísico. Hemos considerado ya los más importantes rechazamientos a la posibilidad de conocer en sus diversas maneras, y hemos señalado también los fundamentos de la existencia de tal posibilidad. Nos ocuparemos ahora de las teorías que tienen que ver con la relación que existe entre la mente que conoce y el objeto conocido.